Shalom, queridos amigos. En esta oportunidad quiero compartirles acerca de un tema muy importante que en sí es una pregunta que me la han venido formulando durante casi un mes y se refiere a si un gentil puede participar, o sea, un incircunciso puede participar del Seder de Pesaj. Entonces es una pregunta que para muchos les causa confusión. Hay comunidades, sobre todo comunidades mesiánicas y algunas comunidades no mesiánicas, judías tradicionales, que están emergiendo debido a una conversión, que están con esa pregunta y se sienten confundidos y no saben si realizar el Seder de Pesaj o no. Es decir, que por no estar circuncidados los varones, optan por no hacerlo, porque eso atentaría contra la misma de la Torah. Supuestamente atentaría, digo, porque tendrían que leer bien el pasaje que más adelante vamos a leer, ¿no? Pero antes de pasar a responder esa pregunta, yo quería, aclarar algunos puntitos. Y me refiero a lo siguiente. Cuando un gentil que ha sido circuncidado de una forma quirúrgica, ya sea cuando nació, a los días, ¿no?, o por razones de higiene se ha circuncidado, no crea que por esa circuncisión quirúrgica es judío o más que otro gentil que no está circuncidado, ¿ya? Ya que para ser judío, ¿no?, según la halajá, es pasar por la mikveh, es decir, hacer tevilá, o sea, inmersión en aguas, pasar por la mikveh y ser así, tener el estatus de judío, ¿ya? Es decir, que una persona judía es aquella que ha hecho pues su proceso de conversión, ¿no?, es circuncisa también, obviamente, y pasó por tevilá, ¿ya? Pasó por la tevilá, lo cataloga como judío. Una persona que es gentil y está circuncisa, es circuncidado, no le da el estatus de judío, no. Quizás esté más cerca que el otro gentil que está incircunciso para hacer una conversión al judaísmo, pero nada más, ¿ya? Eso solamente para aclarar ese punto. Entonces, ¿por qué muchos se preguntan o unos afirman categóricamente que un incircunciso no puede estar en el Seder de Pesaj, no puede estar en la cena pascual, no puede comer con nosotros porque es incircunciso? Entonces viene problemas de segregación inclusive, porque se han cerrado de una forma tan fanática porque dicen que está en la Torah. Claro, se menciona en la Torah, pero hay que ir leyendo con mucho cuidado cada verso y a qué se refiere en sí, ¿no? Bien, voy a leer entonces el pasaje que está en Shemot, o sea, Éxodo 12, o sea, el capítulo 12, del verso 43 hasta el verso, verso 51. Dice así: dijo Adonai a Moshe y a Aarón: estas son las normas sobre la Pascua, o sea, el Pesaj. No comerá de ella
ningún extranjero. Todo siervo comprado por dinero, a quien hayas circuncidado, podrá comerla. Pero el residente y el jornalero no la comerán. Se ha de comer dentro de casa. No sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. Toda la comunidad de Israel la celebrará. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de Adonai, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, o sea, los que nacen ahí en la tierra de Israel, pero ningún incircunciso podrá comerla. En el verso 49 dice: una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. Así lo hicieron todos los israelitas, tal como había mandado Adonai a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día Adonai sacó del país de Egipto a los israelitas en orden de campaña. Hasta aquí el texto de la Torá, en referencia pues al Corbán Pesaj, es decir, el sacrificio de Pesaj, ¿no? Ahora, este pasaje, muchas comunidades se basan ahí para decir, bueno, ahí está, ningún incircunciso comerá. Pero ¿comerá qué? Dice bien claro ahí, se refiere al Corbán Pesaj. No se refiere a las hierbas amargas, tampoco se refiere a la matzá, es decir, al pan o a los panes sin levadura, a los mazot. Ahora, si leemos el texto, digamos, al detalle, como lo hacen los rabinos del Talmud, ¿no? Y voy a citar más o menos unos tratados del Talmud, Pesajim 56a y Yevamot 71a. Ahí vamos a encontrar una respuesta clara de que a qué se refiere la Torá en el pasaje que acabamos de leer, cuando dice no comerás de él, o sea, del Corbán Pesaj, del sacrificio de Pesaj, ¿no? ¿A qué se refiere? En hebreo está como lo yohalbo, ¿no? Y el Talmud nos dice también que se refiere al Corbán Pesaj. O sea, esto del pasaje que acabamos de leer se refiere específicamente al Corbán Pesaj. No se refiere a la matzá, tampoco se refiere al maror, que son otros elementos de este rito que se hacía en el Mishkan y después en los dos templos que tuvimos en Jerusalén, ¿ya? Entonces, el sacrificio pascual que se ofrecía en el Mishkan y luego en el Bet Hamikdash, ¿no? O sea, en el templo, es este ritual de Pesaj. El centro de todo esto era el Corbán Pesaj, no era el maror ni era la matzá, sino que el centro de todo este ritual era el Corbán Pesaj, ¿no? Ahora, en la actualidad, pues sabemos que no hay ningún templo construido todavía. Esperamos que se construya pronto y en nuestros días el tercer templo de Jerusalén, ¿no? Pero no hay todavía un templo, entonces ninguna comunidad judía, ¿no? Llámese judíos tradicionales o los otros grupos, ¿no? Judíos mesiánicos que también observan el Pesaj. O sea, no hay ninguna comunidad de estas, ¿no? que se atreva pues a hacer un Corbán Pesaj, ¿no? Pues, ¿a dónde se lo va a llevar? No hay ningún levita, ningún Kohen Gadol donde se pueda ofrecer el Pesaj, ¿no? Entonces ya no hay esta ley, digamos,
ha dejado de ser aplicable, ¿no?, entre nosotros los judíos. Ahora, todavía más, cuando vamos a los poskim, es decir, a los códigos de ley, ¿no?, códigos de ley, por ejemplo el Ramban en Mishneh Torah, en el Terilogil Hot Korban Pesach, en el capítulo 9, en la halajá número 8, voy a leer, dice, igual en español nada más: una persona incircuncisa que come del Korban de Pesach merece ser azotado, pues está dicho: ningún incircunciso comerá de él. O sea, se refiere al Korban Pesach, pero come de la matzá y del maror. O sea, puede comer la matzá y el maror un incircunciso, pero del Korban Pesach no puede comer. Esto en los tiempos cuando existía el Bet Hamikdash, o sea, el templo, el sagrado templo. Y del mismo modo está permitido darle de comer matzá y maror en Pesach al Ger Toshav, es decir, al extranjero que habita dentro de la comunidad de Israel, ¿no? Entonces, el Korban Pesach, como vuelvo a reiterar nuevamente, era el centro de todo este ritual de Pesach, ¿no? Ahora, el Seder, nuestro Seder de hoy, el que celebramos a la noche del 14 de Nisan, a la puesta del sol del 14 de Nisan, nuestro Seder tiene más que dos elementos, que son la matzá y el maror. Ya no hay el Korban Pesach, ya no está el cordero, ¿no?, que se hacía antes en el Bet Hamikdash, y cada familia se lo comía en su casa, ¿cierto? Entonces, nuestro Seder solamente está con los elementos del maror, de la matzá y el maror, o sea, los panes sin levadura y las hierbas amargas. O sea, por lo tanto, es absolutamente y también perfectamente legítimo que un gentil incircunciso pueda participar del Seder de Pesach, ¿cierto? Ahora, nosotros vemos en esta Seder de Pesach podemos tener una oportunidad de invitar a nuestros vecinos o amigos interesados, por cierto, a nuestro Seder de Pesach, y puedan conocer nuestra bella tradición que transmite, pues, el símbolo de la libertad de nuestro pueblo de Israel. Bien, entonces aprovechemos esto para conversar acerca de temas también que tienen que ver con el Creador. Entonces uno le puede ir compartiendo y respondiendo sus preguntas, aprovechando este Seder de Pesach. Podamos compartir con ellos, con los gentiles, con los goim, con un incircunciso, podamos transmitirles el significado de esta cena de Pesach. Bien, espero que haya podido responder a las inquietudes de muchos que han estado preguntando desde ya, hace tiempo atrás, sobre si un incircunciso puede participar de la cena de Pesach.